a este espacio académico. Hoy hablar sobre la estructura de los indicadores económicos de ingresos, gastos y deuda pública, tomando pues como referencia la información de la CEPAL y compararemos la situación de Colombia con Chile. Para ello contamos con un invitado muy especial, el profesor José del Carmen Correa Alfonso, administrador de empresas, especialista en gerencia de empresas y proyectos y docente de la SAT. Gracias por aceptar esta invitación, profesor. Muchas gracias, Paola. Un saludo especial para todos, Freddy, Jessy, Johnny Leonardo. Bueno, qué bueno que podamos en esta oportunidad poder hablar de finanzas públicas. Listo, profe. Entonces, pues tenemos un cuestionario. Le voy a hacer la primera pregunta. Profesor, según la CEPAL, Colombia y Chile presentan diferencias en la forma en que recaudan sus ingresos. ¿Podría explicarnos cuáles son esas diferencias y qué significan para la sostenibilidad de las finanzas públicas? Sí, yo creo que en finanzas es muy importante hablar de todo lo que es la parte tributaria, porque es que de eso es que se viven los estados, ¿no? Nosotros necesariamente para poder realizar obras tenemos que tener ingresos. Y entonces de ahí viene toda la parte de recaudo tributario. Entonces es muy importante hacer unas diferenciaciones. Cuando hablamos de recaudo tributario y en este tipo de tributos tendremos que hacer una diferencia entre lo que son impuestos progresivos y impuestos regresivos. Entonces, cuando miramos datos de la CEPAL y cuando miramos datos de la OCDE, donde Chile está por encima, ¿cierto? De ese promedio de recaudo que tienen todos estos países y Colombia está por debajo. Entonces ahí viene uno de los las grandes diferencias. Entonces, miremos la primera parte, progresividad y regresividad. Progresividad, el que tiene más paga más. Regresividad, el que tiene más o el que tiene menos siempre va, digamos, a pagar igual. Entonces ahí viene, digamos, un problema estructural. Entonces Colombia viene dentro de todas las reformas tributarias, viene siempre hablando de que se tiene que hacer una reforma estructural para poder cambiar ese sistema. La mayoría de los países latinoamericanos, digamos que tiene una composición del 50% en sus impuestos basados en el IVA y el IVA es el impuesto más regresivo que hay. Entonces ahí viene ese problema que es a nivel latinoamericano. Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos para cambiar esa estructura y poder superar que esos impuestos sean más progresivos que regresivos? Entonces, por ese lado tenemos, digamos, esa diferenciación, pero por otro lado también tenemos otros problemas como la eficiencia de recaudo. Nosotros, cuando hablamos aquí en Colombia, pues necesariamente tenemos que hablar de evasión, de ilusión, inclusive de algunas exoneraciones que tenemos. Entonces, ahí viene, digamos, una gran diferencia con Chile también porque no somos tan eficientes. Entonces, tenemos que mejorar esa eficiencia con relación a la OCDE. Y por otra parte, diría que, digamos, como en un tercer lugar, en la situación actual, coyuntural, frente a lo que es el recaudo en Colombia, nosotros tenemos un bajo recaudo. Se ha disminuido de manera importante y se ha formado un hueco fiscal. Entonces, ahí tenemos que nosotros mirar cómo poder superar ese hueco fiscal, porque o si no, vamos a tener grandes inconvenientes más adelante en lo que es la sostenibilidad fiscal. Eh, Entre menos fuertes seamos, digamos, en la parte y menos estables en la parte de recaudación de impuestos, vamos a tener dificultades importantes en el momento de una crisis, en el momento de una estabilización fiscal. Entonces, digamos que en esta parte podemos hablar de esas tres diferencias o esos tres puntos diferentes que tenemos con Chile. Profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny. También tengo una pregunta respecto a la CEPAL. Es decir, en el tema de gastos públicos, CEPAL muestra variaciones entre ambos países. ¿Qué lecciones podría aprender Colombia de Chile para mejorar la eficiencia y la equidad en la distribución de recursos? Sí, cuando hablamos de equidad y distribución, mire que aquí nuevamente viene el tema de progresividad y regresividad. Entonces ya ahí nosotros tenemos que aprender bastante, pero dentro de la estructura de los ingresos e ingresos corrientes,
Ahí también tenemos unas diferencias. Estos países, pues nosotros, digamos, dependemos bastante de la extracción de minerales. En el caso de Chile, lo que es el cobre y otros elementos, otros minerales que son importantes dentro de su estructura. Y nosotros, digamos, aquí también con todo lo que es la extracción de minerales y básicamente lo que es el petróleo. Entonces, eso hace que digamos unos saltos de acuerdo a los precios internacionales. Pero, ¿cuál es la diferencia? Nosotros dependemos básicamente de las regalías. Nosotros básicamente nuestros recursos, nuestra extracción de recursos depende, ¿cierto? De ahí los ingresos provienen de regalías, que incluso tenemos un presupuesto diferente. Tenemos el presupuesto general de la nación, pero también tenemos el presupuesto general de regalías. En Chile hay una diferencia importante porque es que ellos no solamente tienen una regalía, sino que tienen otros impuestos y otras tasas que hacen de que, digamos, tengan mayor estabilización frente a esos recursos. Entonces, hay una parte, digamos, importante que tenemos que mirar y mirar menos esa dependencia que podemos tener de los recursos naturales. Frente a estructura y eficiencia en el gasto, igualmente muchas lecciones por aprender, no solamente de Chile, sino de otros países, porque tenemos que ser eficientes en el gasto. Nosotros cuando estamos hablando ahorita de un hueco fiscal, pues necesariamente tendremos que mirar cómo hacemos para poder reducir ese hueco fiscal. Y entonces tendremos que aprovechar mejor los recursos, ser mucho más eficiente en el gasto para poder reducir de manera importante el gasto, el hueco fiscal. Muchas gracias, profe. Profe, por último, en cuanto a la deuda pública, ¿cuáles son los riesgos más preocupantes que tiene obviamente Colombia o que enfrenta Colombia en comparación con Chile y qué estrategias pues debería priorizarse para mantener la estabilidad macroeconómica? Mire, nosotros estamos hablando de un presupuesto para el año 2026 de aproximadamente 556 billones de pesos, donde se habla de que hay un hueco fiscal, algunos hablan de 26 billones, pero otros están hablando de cerca de 40 billones de pesos. Eso quiere decir que con respecto al Producto Interno Bruto, estamos hablando de un déficit del 6,2 o del 7,7%. Eso es un hueco fiscal enorme. Ya el gobierno de alguna manera dijo, bueno, voy a reducir, voy a ceder dentro de ese presupuesto 10 billones. Entonces, si estamos hablando de 40, ya el problema serían 30. Si hablamos dentro de los más optimistas, que sería 26, de todos modos seguimos hablando de 16 billones de pesos que tenemos que conseguir. ¿Cómo los conseguimos? No hay otra forma. Reforma tributaria, que por ahí se cree que aproximadamente 20 billones de pesos podemos llegar a conseguir. Entonces serían 20, pero muy seguramente esto está hasta ahora hablándose con el Congreso y mirándose posibilidades y no se sabe realmente en cuánto va a quedar esa reforma tributaria. Entonces, podemos hablar entre 15 y 20 billones más 10, entonces estaríamos hablando de 25, 30. Entonces viene el problema de la deuda. Nosotros tenemos una deuda que está rondando el 49% del PIB, o sea, está en el techo. Venimos en el techo, por eso se habla de romper la regla fiscal. Ahí viene un gran inconveniente que se tiene en este momento, mientras Chile, dentro de sus finanzas un poco más sanas frente a lo que es deuda, pues está hablando del 41, 42%. Entonces, digamos que mucho más manejable frente al Producto Interno Bruto. Nosotros no. Nosotros estamos pegados al techo. Y entonces, si tenemos un hueco fiscal donde todavía estamos hablando de 10, 14 billones de pesos que tendremos que cuadrar, o sea, para poder cuadrar ese hueco fiscal, necesariamente tendríamos que ir, si ya hicimos reforma tributaria, si ya disminuimos presupuesto, y acordémonos que dentro del presupuesto toca reducir unos gastos. El gasto de funcionamiento sí podemos reducir de manera importante. Hay unos gastos de funcionamiento que tendremos que ajustar, pero lo otro va a inversión. Y acordémonos que lo más fácil para recortar inversión es la inversión social. Y entonces tendremos que recortar inversión social, tendremos que hacer reforma tributaria y lo otro lo vamos a completar es con deuda. Y entonces
Si nosotros estamos en el máximo del 49% del Producto Interno Bruto y que estamos hablando de un 50% como máximo, o sea, estamos en el techo, muy seguramente eso tendrá que ir acompañado con romper la regla fiscal. ¿Y hasta cuánto podríamos nosotros endeudarnos? Entonces tenemos ahí hay unos retos importantes y bueno, comparados con otros países, pues digamos que Colombia siempre ha tenido, digamos, el logro de poder sacar sus finanzas fiscales de una manera muy conservadora y ha podido, digamos, saber responder a esas expectativas. Esperamos que en este momento también podamos salir de esta coyuntura, que habrá que hacer sacrificios, muy seguramente, como decía Rudolf Gómez, nos tocará apretarnos el cinturón para este próximo año. Muy claro, profe, muchas gracias. Con esto pues ya cerramos nuestro conversatorio agradeciéndole su tiempo y sus aportes. Esperamos que pues con esta comparación entre los países de Colombia y Chile, pues y con lo que su merced nos aportó, nos ayude a comprender mejor la importancia de los indicadores económicos pues para la toma de decisiones públicas. Muchas No, muchas gracias. gracias. Entonces, Paola, Freddy y Johnny, deseándoles éxitos en su especialización. Buena tarde. Profe, buenas tardes, muchas gracias Gracias, profe. y aprendimos un poquito. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Muy amable. gracias.